¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a analizar cómo convertir una cadena de texto plano, es decir, una cadena de texto que va a contener en este caso palabras legibles por el ser humano, por tanto las vamos a poder entender perfectamente, la vamos a transformar a una codificación en base 64. Base 64 es un código inseguro, ¿de acuerdo? Porque no lo podemos utilizar para codificar determinadas cantidades, puesto que es reversible. Y además es reversible por un procedimiento muy sencillo. Entonces no podríamos utilizarlo porque no nos da ningún tipo de seguridad. Sin embargo, se utiliza mucho, sobre todo en Internet, para transferir imágenes entre diferentes equipos, por web, etc. Se utiliza muchísimo. La verdad que la codificación en base 64 se utiliza una brutalidad. Pero es insegura, ¿de acuerdo? Si buscamos seguridad, entonces tenemos que ya ir a diferentes métodos de encriptación que obviamente no sean reversibles. Excel por defecto no contiene una fórmula que haga ese tipo de conversión. Por tanto, nosotros tenemos que desglosar todo el procedimiento en pasos y llegar a una conclusión pues lo más eficiente posible, que en este caso va a ser el resultado óptimo de esa codificación. Si nosotros queremos convertirlo de manera, bueno, pues que no tengamos que utilizar todos estos pasos, porque realmente, pues bueno, son varios pasos los que vamos a dar, entonces tendremos que recurrir a lenguajes de programación como Visual Basic para aplicaciones, que viene integrado dentro de Excel, incluso LaveScript, que podríamos utilizar pues JavaScript o TypeScript para codificarlo. Existen fórmulas, luego lo veremos. Y también podremos incluso utilizar la fórmula Python, ¿de acuerdo? Aquel que la tenga, pues porque todavía está por ahí en versión preliminar, pero quien la tenga, pues podrá utilizarlo porque con Python podemos utilizar una función que nos convierta a base 64 sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bien. Pero el problema es que Excel no tiene esa fórmula nativa, entonces nosotros vamos a recurrir a fórmulas propias de Excel para desglosar todos esos pasos y llegar al resultado de la codificación en base de 64 de cualquier cadena de texto que nosotros le pasemos. Vamos a utilizar una cadena de texto muy habitual que es Hola Mundo. Y cuidado, yo he puesto ahí 2 caracteres en mayúscula y hay que tener mucho cuidado porque los caracteres en mayúsculas son diferentes a los caracteres en minúsculas, es decir, tienen una codificación totalmente diferente. Por tanto, si nosotros codificamos esta cadena de texto a base 64, su codificación o el resultado va a ser diferente a si utilizamos esa misma cadena de texto en minúscula, con esos caracteres en minúscula. Por tanto, eso tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con caracteres con tilde, todos tienen un código diferente. Bien. Vamos a desglosarlo entonces por pasos. Vamos a enumerar aquí los pasos y bueno, va a haber más pasos. Vamos a ir, conforme vayamos avanzando, vamos a ir incrementando esa serie numérica. Primer paso, convertir esa cadena de texto a una matriz de caracteres. Y eso lo hemos hecho ya en vídeos anteriores. Utilizamos la fórmula extrae, le pasamos como primer argumento la cadena de texto y como segundo argumento una secuencia que contenga el mismo número de elementos que de caracteres la cadena de texto que estamos analizando. Entonces, para obtener la longitud de esa cadena de texto utilizamos la fórmula largo. Seleccionamos la cadena de texto y a continuación le decimos que nos extraiga un carácter por cada una de esas posiciones por las que va a iterar la función extrae al pasarle como segundo argumento una matriz de elementos, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que tenemos la matriz convertida a caracteres. Bien, vamos a comprimir un poco esta columna para que, bueno, pues lo agrupemos todo y no nos distanciemos demasiado, ¿de acuerdo? Segundo paso, lo que tenemos que hacer es obtener el correspondiente valor numérico de cada uno de estos caracteres. Y eso afortunadamente, pues Excel sí que nos proporciona una fórmula que se llama código, donde le pasamos como argumento, pues simplemente el carácter. Pero en este caso, esta fórmula sí que acepta como argumento una matriz, es decir, un rango. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar todo este rango y vais a ver cómo desborda. Obviamente con Office 365 pues Microsoft ha incorporado ese nuevo carácter, que es el carácter de almohadilla, que quiere decir desbordamiento. Es decir, desde B2 hasta donde obtenga un resultado que no sea una celda vacía, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que aquí tengo el correspondiente valor numérico o código numérico que se corresponde a cada uno de estos caracteres. Bien. Tercer paso, convertir ese valor numérico en binario, pero que cumpla con una determinada restricción. Y esa determinada restricción es que esa cantidad binaria tiene que tener 8 posiciones, es decir, 8 bits, ¿de acuerdo? Tiene que ser un código binario de 8 bits. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos la fórmula de Gabin, le pasamos como primer argumento este número, es decir, el número que queremos transformar en binario, y como segundo, el número de posiciones que queremos que nos devuelva codificado en binario. En este caso habíamos hablado de 8 bits, pues entonces le pasamos 8, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que solo le ha incluido un 0
por la izquierda. ¿Por qué? Porque realmente solo necesito 7 bits para codificar el número 72. ¿Cómo sé cuántos bits necesito para codificar una cantidad numérica? Bueno, es muy fácil, fijaos. Vamos a utilizar la fórmula redondear menos y le vamos a pasar aquí el logaritmo en base 2. Cuidado, hay dos fórmulas de logaritmo. Tenéis logaritmo y logaritmo 10. Bueno, el logaritmo 10 es logaritmo en base 10. Por tanto, no nos va a permitir modificar la base. Tenemos que utilizar la fórmula log para que nos permita modificar la base del logaritmo. Entonces, como estamos tratando con códigos binarios, pues obviamente como son potencias de 2, es un código ponderado en potencias de 2, pues en potencias 2 elevados a la posición de cada uno de los bits. Y recordemos que el bit de menor peso es el que está a la derecha y el bit de mayor peso es el que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, como es un código de 8 bits, pues el bit de la derecha sería 2 elevado a 0 y va incrementándose hasta alcanzar el bit de más de la izquierda, que sería el de mayor peso, que en este caso sería 2 elevado a 7. Y de esta manera, obteniendo el valor de esa potencia, pues obtenemos el valor numérico. Es una manera de codificar de binario a decimal. Bien. ¿Qué le pasamos a esta función de log? Pues le pasamos el número entero y a continuación le pasamos un 2. Le decimos que no nos devuelva ningún número decimal, ¿de acuerdo? Y le sumamos 1. Fijaos, necesito 7 bits para codificar este número, ¿de acuerdo? 7 bits. Si yo cojo y alargo esto, ¿de acuerdo? Lo arrastro hasta abajo del todo, pues fijaos, me está indicando que necesito para todas estas cantidades numéricas, necesito 7 bits, salvo para 32 que necesito solo 6 bits. Vamos a ver si eso es verdad, porque simplemente lo único que tengo que hacer es doble clic aquí y fijaos, me está añadiendo un 0 a la izquierda, un 0 a la izquierda, pero al llegar a 32 le está añadiendo 2 ceros a la izquierda. Eso quiere decir que efectivamente solo necesito 6 bits y por tanto para convertirlo en un código binario de 8 bits, pues necesito añadirle esos 2 ceros extra por la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, ese paso lo tenemos terminado. Esto era título de comentario, ¿de acuerdo? Lo de cómo obtener el número de bits necesarios para codificar una cantidad numérica, pero bueno, es importante también conocerlo, ¿de acuerdo? Para que veamos que las fórmulas de Excel no nos están engañando y que realmente lo están haciendo bien. Cuarto paso, concatenar. Tenemos que concatenar todas estas codificaciones en binario, ¿de acuerdo? Todos estos códigos en binario nosotros los tenemos que codificar concatenar y convertirlos a una cadena única. Le damos a intro y fijaos, ahí tengo mi cadena larguísima, obviamente va a tener una longitud de 80. ¿Por qué? Porque la longitud de Hola Mundo son 10 caracteres, por tanto tengo una longitud de 10 y estos son son códigos de 8 bits, por tanto 8 por 10 pues tengo una longitud de 80. Podemos comprobarlo si utilizamos la fórmula largo y le pasamos como argumento esa cadena concatenada. Ahí tenemos 80. Bien. Cuarto paso. Bueno, el cuarto paso era el quinto. Quinto paso. El quinto paso es que tengo que fragmentar esa cadena de texto en códigos de 6 bits. Y para ello voy a utilizar la fórmula extrae. Y fijaos, le voy a pasar como primer argumento pues esa concatenación que acabamos de hacer. Y como segundo paso le vamos a pasar una secuencia de manera que voy a redondear hacia arriba. ¿Por qué? Porque tengo que dividir esa longitud entre 6. Y concretamente 80 no es divisible por 6. Y me queda un fragmentito de 33 o algo así, una parte decimal, con lo cual yo no puedo ignorar esa parte decimal porque serán unos bits al final de esta cadena de texto, ¿de acuerdo? Y si los ignoro, pues obviamente la codificación en base 64 que voy a obtener no es fiable, ¿de acuerdo? Porque no va a ser exactamente la que le corresponde a esa cadena de texto. Entonces no puedo ignorar esa parte decimal que voy a obtener cuando el largo de la cadena no es divisible entre 6. Por tanto, lo tengo que considerar y para considerarlo entonces tengo que redondear hacia arriba. Y ahora pongo largo pues de esta cadena de texto y lo divido entre 6. Le digo que no me pase ningún número decimal porque no lo necesito, simplemente necesito cantidades enteras. Y cuidado, secuencia, aparte de decirle el número de elementos que me va a obtener, en este caso el número de filas, número de columnas siempre va a ser 1, por tanto lo voy a dejar, bueno, en este caso concreto va a ser 1, lo voy a dejar como el valor que trae por defecto. Inicio, no me interesa iniciarla, pero sí que me interesa el paso. Y el paso va a ser de 6 en 6, porque es lo que necesito, ¿de acuerdo? No me importa que 80 entre 6 pues dará 10 y pico elementos. Bueno, pues de esos 10 y pico elementos, yo lo que necesito es que se incremente de 6 en 6, es decir, que empiece en 1, luego que vaya a 6, que vaya a 12 y que vaya así sucesivamente para extraer de 6 en 6, obviamente. Entonces, ¿cuántos caracteres voy a extraer realmente de esa cadena de texto? Bueno, pues voy a extraer 6 concretamente. Pongo 6, cierro, le doy a intro y fijaos que aquí tengo pues este fragmento que si yo sumo todo esto, es decir, si yo sumo las longitudes de cada uno de esto, debería darme 80.
Como veis, esta cadena de texto concretamente acaba en 11 y el valor anterior de 6 bits pues sería concretamente 24011 011. Fijaos, 011 011. Por tanto, la división la he hecho correctamente, ¿de acuerdo? La fórmula secuencia nos da mucha flexibilidad a la hora de hacer estas cosas y de obtener pues saltos de determinados caracteres para poder extraer y poder obtener estas secuencias también divididas. Sin embargo, aquí tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Que este 11 yo tengo que de alguna manera convertirlo a un código de 6 bits y tengo que llenar de ceros todas estas posiciones que me faltan aquí. Todas estas posiciones que están a la derecha, estas 4 posiciones, yo tengo que llenarlas de ceros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llenar? Porque fijaos, si yo pongo aquí un 11, o pongo 11 y relleno 4 ceros, si yo convierto esto de binario a decimal, selecciono esto, aquí me va a dar 3, porque si recordamos lo de las ponderaciones que comenté antes, sería 2 elevado a 0, que sería el 1 de la derecha, y 2 elevado a 1, que sería el 1 de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces 2 elevado a 1 es 2, obviamente, y 2 elevado a 0, pues cualquier número elevado a 0 siempre es 1, entonces 2 más 1 es 3. Me está dando 3, fijaos. Pero si hago lo mismo con este de aquí, cuidado, este ya 2 elevado a 0 está aquí, pero es que esto es 2 elevado a ¿qué? A 5 y este es 2 elevado a 4. Entonces la cantidad no me puede dar exactamente la misma, me tiene que dar algo mayor, en este caso 48, ¿de acuerdo? Por tanto, daos cuenta la importancia de incluir estos ceros. ¿Cómo incluimos estos ceros? Bueno, esto sería el paso número 6. Entonces, vamos a utilizar la fórmula izquierda. Bueno, antes de nada, muchos pensaríais, bueno, utiliza texto. Sí, la fórmula texto vale. La fórmula texto me permite pues aplicar determinadas cadenas de formato a números o a lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, yo voy a pasarle esta celda como primer argumento y luego voy a pasarle una cadena de formato formada por 6 ceros. Pero fijaos lo que me está haciendo. Me está devolviendo exactamente lo mismo. Yo si codifico esto de binario a decimal, me va a dar 3. Y no debe darme 3, debe darme 48. Por tanto, esos ceros no pueden estar a la izquierda, deben estar a la derecha. Y con texto no lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de hacerlo es utilizar la fórmula izquierda. Y fijaos, yo voy a pasarle como primer argumento este código binario y lo voy a concatenar con una cadena de 6 ceros. 2, 4, 6. Pero además le voy a decir a la fórmula izquierda que me extraiga un número de caracteres igual a 6. Entonces, ¿qué me hace esto exactamente? Bueno, pues si F3 ya contiene 6 caracteres, todo esto lo va a ignorar porque voy a coger 6 por la izquierda. Entonces, si ya contiene 6, obviamente toda esta parte de aquí, esta cadena que le estoy concatenando, ya no me lo va a concatenar, ¿de acuerdo? Incluso se podría condicionar. Si tiene 8, pues quítale esos ceros, ¿de acuerdo? Bien. Pero para condicionarlo, entonces ya condicionaríamos la longitud de la cadena y añadiríamos tantos ceros como diferencia entre el largo y el número de 6, ¿de acuerdo? Es que hay muchas formas de hacerlo, pero esta me gustó mucho. Esta la encontré por internet por casualidad y la verdad es que me gustó mucho esta concatenación. Entonces fijaos, alargo hacia abajo y daos cuenta cómo tengo este 11 y los 4 ceros a la derecha, ¿de acuerdo? Por tanto ya tengo el número que yo buscaba y sigo esa fidelidad que yo estoy buscando de codificación en base 64. Séptimo paso. El séptimo paso va a ser convertir esa cantidad binaria a decimal, ¿de acuerdo? A su correspondiente valor decimal. Entonces voy a utilizar la fórmula binadec. Simplemente le paso la cadena de texto. Recordemos que esto no es un número, ¿de acuerdo? Está expresado en binario, pero no deja de ser una cadena de texto, que es lo que te van a devolver todas estas funciones. Daos cuenta que está alineado hacia la izquierda. Eso quiere decir que es texto, ni más ni menos. Aunque bueno, realmente esto es el resultado de una extracción de una cadena de texto y la fórmula extrae siempre te va a devolver texto. Pero daos cuenta que esta, por ejemplo, está alineada también a la izquierda y sin embargo es el resultado de la fórmula de Cabin. Por tanto, lo que nos está devolviendo es una cadena de texto, ¿de acuerdo? No un número. Bien. ¿Qué le tengo que pasar aquí? Nada, no le tengo que pasar nada, simplemente un argumento. Fijaos, me da 18. Bien, pues yo arrastro esto hacia abajo y me da cantidades numéricas. Bueno, cantidades numéricas que no tienen ningún tipo de significado ahora mismo. Entonces vamos a darle significado. Vamos a contraer esto un poco. Vamos a darle significado. ¿Y qué significado tiene esto? Bueno, pues esto es la posición con respecto a una cadena de texto que contiene todos los caracteres permitidos para la codificación en base 64. ¿Y de dónde sacamos esa cadena de texto? Pues nos vamos a internet. Y fijaos, aquí en esta nueva pestaña yo voy a googlear lo siguiente, cadena de caracteres base 64, que ya lo tengo de búsquedas anteriores, ¿de acuerdo? Le damos a intro y nos lleva a la Wikipedia. Vais a la Wikipedia y fijaos que aquí tenemos esta cadena de texto, mira. Hago doble clic aquí y me selecciona todo, pero cuidado,
con Shift y la tecla de la derecha selecciono el más y la barra invertida, ¿de acuerdo? Entonces, copiamos todo esto y lo pego, por ejemplo, pues mismamente, no sé, aquí mismamente. Vamos a pegarlo aquí. No creo que tenga tantos pesos, perdón, tantos pasos. Vamos a copiar el formato, copio formato para que le aplique la misma fuente de texto, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo tengo que extraer esta posición aquí, pero cuidado, tengo que extraer esto +1, ¿de acuerdo? Porque realmente esta cadena de texto está más orientada hacia lenguajes de programación que empiezan a indexar en 0 y lamentablemente extrae empieza a indexar en 1. Entonces vamos a sumarle 1 para obtener solventar esa diferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar la fórmula extrae. Voy a seleccionar como primer argumento la cadena de texto de caracteres permitidos en codificación base 64 y luego le voy a pasar este 18 +1, ¿de acuerdo? Pongo, le sumo ese 1 a esa posición y a continuación extraigo solo un carácter. Fijaos que me está devolviendo la S. Bueno, yo me lo tengo que creer. Mucho cuidado aquí. Fijar esta celda, con F4, porque esto no se puede desplazar hacia abajo. Si dejáis J1 es una referencia relativa y por tanto cuando nosotros arrastremos esta fórmula hacia abajo, pues esto también se arrastrará y entonces nos dará, bueno, pues seguramente nada, porque son celdas vacías las que tiene justo debajo. Le damos a intro y volvemos a tener la S. Si yo ahora arrastro, fijaos que tengo, bueno, algo que se está pareciendo a una codificación en base 64. Octavo paso, concatenar todo esto. Es decir, yo voy a concatenar absolutamente todas estas, a ver que no me quede nada, perfecto, lo concateno, cierro y tengo una codificación en base 64. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a ir al navegador y voy a pulsar, por ejemplo, F12, ¿de acuerdo? F12 me viene aquí que son las herramientas de desarrollador, ¿de acuerdo? Os vais aquí a consola, yo lo tengo ya puesto por defecto, pero porque bueno, ya he entrado varias veces, pero podéis, si no lo tenéis por defecto, pues picáis aquí directamente, porque puede venir normalmente en elementos, etcétera. Bueno, pues picáis aquí en consola. Y fijaos, hay una fórmula que se llama ATOF, que me permite pasarle como argumento esto, es decir, una cadena de texto plano. Y si yo le doy a intro, no, perdón, no es ATOF, siempre me equivoco porque es Betoa, que es la que convierte de ASCII a base 64, ¿de acuerdo? O de carácter alfanumérico a base 64. Le damos a intro y fijaos que me está devolviendo esta cadena, que bueno, sí que se parece a la que obtuvimos en Excel, pero no es exactamente igual, porque yo no recuerdo que tuviera dos iguales al final. Vamos a copiarla. Vamos a copiar esta cadena, así. Pulsamos Control C, nos vamos a Excel y fijaos, la voy a pegar aquí. Y bueno, ya veo que no es exactamente igual. Vamos a hacer una pequeña modificación. Le voy a quitar los dos iguales y vamos a comprobar si esta es igual a esta. Le doy a intro y me dice que verdadero. Es decir, que no he fallado en ningún carácter. El problema es que esta cadena, si la editamos, pues me venía con dos iguales. ¿Y de dónde vienen esos dos iguales? Bueno, vamos a hacer la explicación a continuación. Por lo tanto, voy a comprimir esto un poco y voy a volver a escribir aquí Hola Mundo para no volverme a la primera columna, ¿de acuerdo? Porque esto ya se está agigantando demasiado. ¿Qué problema tenemos aquí? Si yo calculo el largo de esta cadena, me devuelve 10. Bueno, hay una restricción en la codificación en base 64 que es que el número de caracteres de una cadena de texto debería ser divisible entre 3. Y si no lo es, pues yo tengo que completar hasta que sea divisible entre 3, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se completa? Pues añadiéndole el símbolo igual. Entonces, esta cadena de texto concretamente, para que tenga un número de caracteres que sea divisible entre 3, tengo que añadirle 1, tengo que añadirle 2. ¿Cuántos le tengo que añadir? Bueno, 10 no lo es, porque si dividimos 10 dividido entre 3, nos da toda una parte decimal, por tanto eso quiere decir que no es divisible, porque debería darnos pues una parte entera. 11 tampoco lo es, pero 12 sí. Entonces daos cuenta que esta cadena de texto tiene dos iguales. ¿Por qué? Porque necesito dos caracteres extra para hacer que la longitud de caracteres de esta cadena de texto sea divisible entre 3. 12 sí lo es, porque 4 por 3 son 12, por tanto es divisible, puesto que el resultado de dividir 12 entre 3 me da 4, que es un número entero. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a ver cómo podemos, pues de alguna manera, automatizar la aparición de esos caracteres extra en función de si el largo de la cadena es divisible entre 3 o no. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, fijaos, una A, fuera todo esto. Vamos a poner AE, AEB, AEBG, no sé, diferentes cadenas que tengan diferentes longitudes, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a calcular el largo de cada una de estas
de estas cadenas de texto. Entonces esta obviamente nos devolverá 1, 2, 3 y así sucesivamente. Creo que ha ido más o menos secuencial, salvo la última que me columpia. Bueno, vamos a quitarle un carácter. Bueno, vamos a dejarlo 6 porque sé que es divisible entre 3 para que veáis justo a lo que me estoy refiriendo. Vamos a avanzar un poquillo y yo voy a calcular el residuo, ¿de acuerdo? Entonces, el residuo del largo entre 3. Le doy a intro y fijaos que me da un 1. Aquí me va a dar un 2, aquí me da un 0, aquí me da un 1 y aquí me da un 0. Bien, esto es perfecto. Es decir, solo me va a dar 0 en aquellas posiciones en las que obviamente haya caracteres, haya una longitud de caracteres que sea divisible entre 3, que en este caso es 3 y 6. El resto no, me da un resto. Bien, entonces yo ahora podría hacer una resta de 3 menos este residuo, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que para la A, para que la cadena A, que tiene un solo carácter, contenga una longitud de caracteres que sea divisible entre 3, efectivamente tengo que añadirle 2. Si sigo arrastrando una cadena de texto que contiene 2 caracteres, pues efectivamente necesito añadirle 1 para que sea divisible entre 3, su longitud sea divisible entre 3. Si sigo arrastrando, aquí tengo un problemilla, porque esta cadena tiene 3 caracteres, es una longitud que es divisible entre 3 y sin embargo me dice que tengo que añadirle 3 caracteres y eso no está bien, no es correcto. Y ocurría lo mismo con 6, también me diría que tengo que añadirle 3 caracteres cuando no es así. ¿Cómo soluciono esto? Pues de una manera muy sencilla. Esa pequeña operación vuelvo a calcular el residuo de esto entre 3. Y fijaos que me va a dar el mismo resultado, salvo en aquellas posiciones que sea divisible, que me va a dar 0. Entonces yo ya tengo el número de caracteres que tengo que añadirle al final de la cadena de texto, siempre y cuando se incumpla esa característica de que la longitud de la cadena original, su longitud no sea divisible entre 3. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues muy sencillo, fijaos. Voy a coger la fórmula residuo y le voy a coger y voy a hacer 3 menos residuo nuevamente, ¿de acuerdo? Le pongo el largo, en este caso de la cadena Hola Mundo, que es justo la que tengo aquí, punto y coma, y a continuación lo que voy a decirle, pero en punto y coma no, cierro, voy a decirle que me calcule el residuo entre 3, ¿de acuerdo? Es decir, el largo dividido entre 3, pues calcúlame ese residuo, y a continuación de esta diferencia lo que voy a hacer es que me obtenga también el residuo de 3. Y todo esto, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula repetir y voy a decirle que me repita el carácter igual tantas veces como resulte del cálculo de todas estas funciones que tengo a la derecha, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que me dice 2, que son justo los caracteres que yo tengo que añadirle a esta cadena de arriba, ¿de acuerdo? Entonces el resultado final va a ser concat, que bueno, puedo utilizar concat o puedo utilizar el ampersand, me da exactamente igual, de esto, punto y coma, esto de aquí abajo. Cierro. Le doy a intro y fijaos que ahora sí tengo mi cadena codificada en base 64, pero de manera correcta, ¿de acuerdo? Con los iguales incluidos. Fijaos que si yo selecciono ahora, si yo copio esto, me vengo aquí, en vez de poner betoa, pues ahora pongo atof. Le paso esta cadena codificada en base 64 y vamos a ver si realmente me devuelve el hola mundo. Y efectivamente me está devolviendo el hola mundo, ¿de acuerdo? Por tanto, la codificación que he hecho en mi Excel es correcto. Ahora, yo os dejo como ejercicio, vamos a hacer una prueba más, una pequeña prueba para que veáis los convertidores que hay por internet, que no os fiéis mucho de ellos porque, bueno, a veces hay que modificar ciertas parametrizaciones, ¿de acuerdo? Si no lo hacéis a través de fórmulas de esto, o Python, incluso desde PowerShell, podéis codificar perfectamente en base 64 y decodificar, obviamente, pero si no estáis muy puestos y queréis hacerlo a través de convertidores, muchas veces hay pequeños problemillas, fijaos. Lo primero que voy a hacer es voy a sustituir en esta fórmula, pues en vez de coger este J5, ¿de acuerdo? Voy a ponerle el A1 para que obviamente pues me devuelva el resultado correcto. Fijaos, voy a coger aquí, voy a poner algo con tilde para que veáis el problema que tienen esos convertidores y voy a poner, bueno, Manuel no porque tiene 11 caracteres, entonces voy a ser así como muy andaluz y voy a poner José Manuel, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que bueno, la conversión se ha hecho y me devuelve pues esta nueva cadena, ¿de acuerdo? Como tiene la misma longitud que el hola mundo, pues naturalmente me va a anexar 2 caracteres a la izquierda. Voy a copiar esto, me voy a venir aquí y si yo hago exactamente lo mismo que hice antes, pero cambiando esto, es decir, borro esto y lo añado,
fijaos que me devuelve José Manuel. ¿Qué pasa con estos convertidores? Fijaos, tengo este aquí que es, si introducís en Google conversor de base 64 a texto, es el primero que os aparece, ¿de acuerdo? No es algo que yo haya elegido de manera, pues bueno, con un criterio particular, no, es totalmente aleatorio, ¿de acuerdo? Salió pues como hubiera podido salir cualquier otro. Pegáis esta cadena de texto, voy a borrarle el salto de línea, que lo copia, pues bueno, es cosa de Excel, y le damos a decodificar. Y fijaos que me ha salido José Manuel, pero es que esto no viene así, porque normalmente viene como UTF-8. Si le damos a decodificar, fijaos que os ha eliminado los caracteres, ¿de acuerdo? Os ha eliminado los caracteres que tienen mayúscula. Este convertidor, yo, bueno, ya lo había manejado, no viene con el ISO 8859, sino que normalmente te viene con UTF-8, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que vais a encontraros con este problema y vais a pensar que la codificación que habéis hecho en Excel está mal, pero no está mal, está bien, salvo que simplemente pues no tiene esta codificación de caracteres, sino que tiene una diferente. Tendréis que ir mirando, porque bueno, yo esto no me lo conozco de memoria, quizá con Windows 1252 pues también funcione, efectivamente, que es la habitual de Windows, pero la habitual por internet es la UTF-8, ¿de acuerdo? Que es la más estándar y la más extendida a nivel de tanto de programación como de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta eso, ¿de acuerdo? Por defecto, este convertidor os va a venir en UTF-8, por tanto, os vais a encontrar con este problemilla, que aquello que contenga tildes o que contenga el carácter ñ, que no es habitual, por ejemplo, pues en un contexto americano o británico, etcétera, pues obviamente esos caracteres que son un poquito especiales, pues tendremos que cambiar la codificación o jugar con ella, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, lo vamos a dejar aquí. Como veis, ha sido bueno, pues un ejercicio yo creo que bastante instructivo, ¿no? Porque hemos desglosado todo esto en pasos para poder llegar a un resultado pues óptimo, que es la conversión de una cadena de texto a base 64, fórmula que, como os dije al principio, pues no contempla Excel, quizá en un futuro lo contemple, no lo sé. Depende de la importancia bueno, pues que consideren ellos que pueda tener una conversión así. Y si queréis, yo os pongo como ejercicio, pues para aquellos que seguramente andáis trabajando mucho con esto, pues que juntéis todos estos conceptos en una única fórmula. ¿Que no lo conseguís? Bueno, yo en mi perfil de LinkedIn tengo tanto esta fórmula desarrollada como una única fórmula, obviamente todos estos pasos aunados en una única fórmula, tanto en Excel como en DAX, en Power BI, ¿de acuerdo? El siguiente vídeo lo voy a desarrollar en Power BI para que veáis la diferencia que existe entre utilizar fórmulas de Excel o fórmulas de Power BI. Power BI nos lo pone un poco más complicado y algunas cosas. Primeramente, no hay forma de convertir a binario, con lo cual tenemos un pequeño problemilla ya. Entonces, bueno, nos las tenemos que ingeniar para transformar tanto de decimal a binario como de binario a decimal, porque no existen esas fórmulas, porque bueno, tampoco en temas estadísticos tampoco es que sea demasiado relevante, ¿no? tener una conversión así, pero sí que se puede hacer porque contempla pues fórmulas que nos permiten manejar los bits a nivel de bit, por tanto vamos a hacer determinadas conversiones. Ese vídeo lo grabaré probablemente mañana y lo publicaré probablemente mañana, así que yo espero que este vídeo os haya gustado, que darle al like por supuesto si os gusta, compartir, mencionar en comentarios cualquier detalle, cualquier mejora que vosotros haríais. Bueno, la cuestión es que podamos aprender entre todos pues a manejar esta aplicación que nos da tanta bueno, pues tanta flexibilidad, ¿no? A la hora de trabajar con números y con letras. Bueno, amigos, muchísimas gracias por seguirme, un saludo y un abrazo y hasta el próximo vídeo. Adiós.